10 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos a este Unisabana Ágora, que hoy corresponde al Departamento de Gestión a cargo de la profesora Adriana Ángel de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Pueden seguir esta transmisión en www.unisabanamedios.com vía streaming. No olviden utilizar el numeral Unisabana Ágora en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos llamamos allí USM con Sabana. USM con Sabana es el nombre de nuestras redes sociales, y el numeral, reitero, para que puedan hacer sus preguntas o sus comentarios a lo largo de esta transmisión, es Unisabana Ágora, numeral Unisabana Ágora. Juan Pablo Velázquez es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un MBA global del ICESI, de Tulane University. Tiene otros estudios en gestión del talento, de innovación y de psicología positiva. Comenzó su carrera en Coca-Cola FEMSA, donde estuvo alrededor de 10 años en diferentes roles de liderazgo en recursos humanos. Allí en Coca-Cola tuvo la oportunidad de vivir en la Ciudad de México con una responsabilidad regional para Latinoamérica. Después de esta experiencia, Juan Pablo Velázquez estuvo por 3 años en Alpina, liderando las direcciones de talento y relaciones laborales, y después de planeación de talento y transformación cultural. Desde el año 2017, Juan Pablo Velázquez se unió a 3M, donde inició su carrera como vicepresidente de Recursos Humanos para Colombia, moviéndose después a otros roles como director de recursos para la región andina y líder de recursos humanos y diversidad e inclusión para Latinoamérica. A partir de abril del 2021 fue promovido al rol de director global de estrategia y cultura para 3M. Este es nuestro invitado de hoy. Le damos la bienvenida a Juan Pablo Velázquez y su Unisabana Ágora, el valor de la diversidad en las organizaciones, múltiples significados, un solo propósito. Doctor Velázquez, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante con su Unisabana Ágora. Muchas gracias, William, a ti, a la Universidad de La Sabana, por esta invitación. Me siento muy honrado de estar acá y de estar participando. Gracias por esa introducción tan elocuente y tan generosa alrededor de lo que ha sido mi carrera. Y para resaltar de lo que tú dijiste, William, para mí lo más importante y lo que me apasiona y lo que he aprendido en los últimos años y de lo que le voy a hablar hoy al equipo que nos está acompañando y a las personas que nos oyen, es el valor de la diversidad y la inclusión en las organizaciones. Así que les voy a hacer una pequeña presentación para compartirles una historia y sobre eso feliz de abrir un diálogo, conversación para contestar las preguntas que pueda haber. Por favor, solamente confírmenme que pueden ver mi pantalla. ¿Listo? Adelante, doctor Velázquez, le estamos viendo. Gracias, William. Entonces, les voy a hablar un poco del valor de la diversidad y de lo que yo he aprendido con el tiempo. Y le agradezco a las personas que están acá en la llamada que puedan poner en mute sus micrófonos. Ya, William, creo que tú me presentaste muy generosamente la mayoría de mi carrera en el sistema Coca-Cola, después en Alpina y hoy en día en 3M. Y lo que les quiero hablar hoy es cómo ha sido mi trayectoria a lo largo de estos 15 años o un poco más de trabajar en recursos humanos. Cuando yo empecé en este capítulo, y yo soy abogado de profesión, a pesar de que nunca he ejercido, siempre he trabajado en áreas de talento, lo que a mí se me enseñó es que lo importante era el respeto y la tolerancia. Y lo que se decía en ese momento era, las personas podemos ser diferentes y debemos ser respetuosos y tolerantes con esas diferencias. Ese fue el máximo estándar con el que yo crecí, con el que me eduqué, y para ser franco, sentía que era completamente suficiente. En aquel entonces yo pensaba que los valores nos los enseñan cuando somos pequeños, cuando estamos en el colegio, nuestros abuelos, nuestros padres, las personas que nos guían cuando somos jóvenes, donde vamos desarrollando nuestros valores. Y pensaba que hablar de valores y de ética cuando somos adultos era realmente inocuo, en el sentido en que estaba convencido que ya los adultos llegábamos con un set y con un compás moral
que no podía ni era sujeto de evolucionar. Y la pregunta que yo hoy en día le hago al equipo que nos está oyendo es, y que me hice a mí mismo en su momento, ¿es suficiente la tolerancia y ser respetuosos? Este es un confidencial de la revista Dinero de hace menos de 2 años, donde lo que nos comparte es que de las 100 mayores compañías de Colombia en ese momento, solamente 2 tenían al frente mujeres. Y desafortunadamente en estos 2 años la evolución ha sido mínima. Y si uno mira hacia Estados Unidos, donde podemos creer que están más avanzados, se habla más de diversidad e inclusión, es un tema que está sobre la agenda nacional, ¿hay alguna diferencia? Y la respuesta es muy poca. De las 500 empresas del índice de Standard & Poor's en Estados Unidos, solamente el 5%, 27, son lideradas por mujeres. ¿Qué significa eso? Podemos seguir siendo respetuosos, podemos seguir siendo tolerantes frente a la diversidad, frente a las diferencias, pero si seguimos ese camino, realmente el tiempo que nos vamos a tomar para cerrar las brechas son literalmente siglos. Y todo eso que yo creía que no podíamos aprender cuando ya éramos adultos, que solamente traíamos nuestros valores desde niños y que ellos no podían evolucionar, entré a trabajar a 3M y para mí hubo una explosión muy grande, boom, donde descubrí que estaba equivocado. 3M es una compañía reconocida históricamente por sus valores, por su integridad inquebrantable, por su ética, y uno de sus elementos de cultura es que somos una compañía potenciada por la inclusión. Y hay 2 grandes elementos que explican eso que quiere decir. Primero, buscamos y celebramos la diversidad. Vean la diferencia entre ser respetuosos y tolerantes a una posición mucho más activa de perseguir y celebrar la diversidad y de apreciar a todos tal como somos. Darle la bienvenida a las personas de la manera en que somos, con toda nuestra autenticidad y sin tener que ponernos máscaras en las organizaciones. Y siempre me gusta hablar un poco de cuál es la diferencia entre diversidad e inclusión. Y una de las definiciones que más me gusta es: diversidad es ser invitado a la fiesta, inclusión es ser invitado a bailar, y pertenecer es bailar como si nadie estuviera mirando. Y eso es muy importante y les voy a compartir cómo vemos la diferencia entre diversidad e inclusión y cómo medirlo para saber verdaderamente que está agregando valor en las organizaciones y que estamos progresando. En 3M ampliamos el espectro alrededor de lo que es la diversidad e inclusión. Lo dividimos en 4 grandes capítulos, a pesar de que somos conscientes del universo y la cantidad de espectros que hay en términos de diversidad. El primer gran pilar es lo que nosotros llamamos el Women Leadership Forum o el Foro de Liderazgo de Mujeres, donde trabajamos en equidad de género. El segundo gran capítulo es un capítulo de inclusión social que incluye todo lo que está relacionado con origen étnico, racial, social, donde tenemos brechas gigantes y en Latinoamérica en especial tenemos un espacio muy grande por trabajar y por mejorar en este sentido. Tenemos un capítulo de diversidad alrededor de las personas con discapacidad y un capítulo de orgullo donde celebramos la comunidad LGBTI+. ¿Qué hacemos en 3M? Convocamos equipos, creamos líderes naturales, trabajamos en conformar comunidades que activamente promuevan la diversidad y la inclusión. Rompemos paradigmas. Este es un ejemplo que me encanta de nuestra planta de producción en San Luis Potosí, México, donde trajimos un grupo de cerca de 30 personas con discapacidad. Y si bien pensamos en ese momento que era un acto de altruismo, de responsabilidad social, contraintuitivamente descubrimos que estas personas con discapacidad eran más productivas que las personas que no tenían una discapacidad. El nivel de entrenamiento, de agradecimiento, de compromiso era tan alto que descubrimos que no solamente estábamos haciendo algo positivo para la comunidad, sino que realmente estaba trayendo valor a la organización. Celebramos con orgullo. Todos los meses tenemos el mes de la diversidad y el mes del orgullo. Salimos a las calles, lo mostramos, tenemos banderas.
comunicamos y generamos pedagogía alrededor de lo que significa tanto celebrar el orgullo como ser un aliado de la comunidad LGBTI. Es algo que ponemos formalmente sobre la mesa y de lo que nos sentimos orgullosos para seguir avanzando en ese espíritu de poder venir tal como somos y ser bienvenidos de esa manera. Modificamos el lenguaje y así creamos nuevas realidades, y creo que para este foro donde hay una población importante de comunicadores, esto es bien importante. Desarrollamos un manual de comunicaciones inclusivas y esta es una muy pequeña muestra. ¿Cómo utilizamos el lenguaje? ¿Estamos siendo incluyentes o no estamos siendo incluyentes? Cuando decimos, por ejemplo, en las convocatorias de talento, se requiere un abogado, podemos decir, por el contrario, se requiere un profesional en derecho, o si estamos en la búsqueda de un ingeniero, podemos decir, estamos en la búsqueda de un ingeniero o una ingeniera. Y sé que cuando nos vamos a la RAE nos dirán es que el género masculino ya incluye el género femenino, pero realmente el lenguaje, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, es muy poderoso. Tuve la oportunidad en una ocasión de hablar con una persona del sector petrolero y me compartieron la experiencia de cuando habían cambiado sus convocatorias para no decir buscamos ingenieros de petróleos, sino buscamos ingenieros o ingenieras de petróleos. El porcentaje de mujeres que aplicaban se elevó por encima del 20%, solamente con el cambio del lenguaje. Cambiar las comunicaciones y asegurar que todo lo que estamos comunicando interna y externamente realmente sea inclusivo. Refleja la identidad de las personas a las que voy a comunicar. Hay personas diversas en roles similares, hay una mirada interseccional, se refuerzan estereotipos de género con lo que estoy haciendo, se emplea un lenguaje inclusivo. Y un ejemplo práctico de esto es nuestra línea de productos de Scotch-Brite, donde hacemos productos para lavar platos, para lavar la loza, que es una actividad que tradicionalmente ha sido asociada con las mujeres o históricamente, y nos encargamos de que la publicidad sea de nuevo interseccional y tenga tanto a hombres como mujeres. Y esto es la punta del iceberg, pero me parece un ejemplo bastante diciente y que me gusta compartir de cómo la comunicación puede cambiar la forma en que creamos las realidades. Para hacer esto hay que tener indicadores y metas concretos. Nosotros tenemos dos grandes índices alrededor de la diversidad e inclusión, un índice de diversidad y un índice de inclusión. Y acá regreso a la metáfora de diversidad es ser invitado a la fiesta e inclusión es ser invitado a bailar. En diversidad, ¿qué medimos? El porcentaje de personas diversas, tanto en posiciones de liderazgo como en posiciones de no liderazgo. ¿Cómo está la contratación externa? Las personas que estamos trayendo a la organización, ¿cómo está el porcentaje de población diversa que estamos inyectando en la compañía? ¿Cómo son las promociones y los ascensos? Cuando las personas ya están en la organización, ¿qué tanto estamos promoviendo el talento diverso y dándole la oportunidad para avanzar dentro de la compañía? ¿Cómo está haciendo la rotación? ¿Está más alta la rotación de talento diverso o no? Y sobre eso sacamos insights e información clave que nos permite tomar acciones para seguir siendo un lugar más diverso e incluyente. Y medimos un índice de inclusión en nuestra encuesta anual de clima, donde le hacemos preguntas a nuestras personas, preguntándoles, en mi grupo de trabajo, ¿puedo expresar opiniones impopulares sin el temor de tener consecuencias negativas? Mi supervisor comunica claramente las ideas, los planes y prioridades. Cuando tomo riesgos, tengo la confianza de que mis líderes me van a apoyar. Realmente siento que pertenezco a esta compañía, siento que soy tratado no solamente con respeto, sino con dignidad. Y sobre eso podemos sacar métricas e indicadores que nos permitan saber cómo vamos avanzando, poniéndonos una meta clara y específica, y es al año 2025 duplicar el talento diverso en posiciones de liderazgo dentro de la organización. Y estas son metas aspiracionales, pues siempre se habla de si es un tema de cuotas o no, y la verdad no lo es simplemente una visión de hacia dónde queremos seguir avanzando y llegar en este camino. Para mí esto es algo muy importante y que me toca en lo personal. La foto de la izquierda es mi hija que se llama Mila. Esa foto ya tiene unos mesecitos. Mila acaba de cumplir 2 años y esta foto puede ser de hace alrededor de un año.
Y en algún momento le traje del corporativo de 3M de Estados Unidos esta camiseta o este body que me encantó, que decía futura científica, ¿verdad? O futuro científico. Y una persona cercana me preguntó o me hizo el comentario, le trajiste una camiseta o un body de un niño a Mila. Y eso lo que significa es que tenemos tan arraigado que si hablamos de científicos, la primera imagen que se viene a la cabeza es una imagen masculina, y eso es algo que realmente queremos cambiar, y en lo personal para mí es importante que evolucione. Hacemos eventos, 3M trabaja muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con las mujeres en STEM entendido como ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hacemos foros. Recientemente hicimos un foro donde pusimos a 4 a 5 científicas de 3M a hablar con personas de universidades de Latinoamérica, especialmente con mujeres, para compartirles lo que es ser una mujer en la ciencia, y sobre eso poder generar modelos que puedan ser seguidos. No me voy a tardar demasiado, pero lo que les puedo compartir es, hay un caso de negocio alrededor de la diversidad y la inclusión. Este es un estudio específicamente de McKinsey que muestra cómo la diversidad importa y cómo la diversidad trae resultados más grandes para las empresas, cómo se consiguen resultados tanto en temas de género como en temas étnicos. Y estudios como estos podemos encontrar 1000. Yo les hablo desde la experiencia. Cuando tenemos equipos diversos, realmente generamos fortalezas para los negocios. Y aquí llego al punto que quería compartir cuando hablo de la diversidad en las organizaciones, múltiples significados y un solo propósito. Y hablo de múltiples significados porque la palabra valor puede tener múltiples interpretaciones. La primera, valor como principio, como eso que yo creía que solamente podíamos aprender cuando niños, cuando jóvenes, cuando pequeños, y que he descubierto con el paso de los años que es algo que podemos madurar y que podemos crear dentro de nuestro compás moral, fortalecerlo y realmente poner nuestro grano de arena para que el mundo sea un mejor lugar donde todos quepamos. El valor de la diversidad, entendiendo valor como valentía y coraje. Al final se requiere tener valor tanto para ser diferente o ser diverso en un mundo que todavía no celebra ni promueve como debería la diversidad, como también para quienes estamos en posiciones privilegiadas a esa luz tradicional y estamos dispuestos a sumarnos a la causa y ser aliados para realmente retar el statu quo y generar un cambio. Y por último, el valor de la diversidad, entendiendo valor como importancia. La diversidad y la inclusión son importantes, realmente marcan la diferencia. Para las empresas y para las organizaciones tienen un valor gigante, las hace más competitivas. Buscamos y perseguimos reflejar mejor a nuestros consumidores, y el tener una alta diversidad hace que podamos tomar mejores decisiones, hace que reflejemos mejor nuestros mercados, nos permite atraer el mejor talento y permite aumentar la innovación, las perspectivas, las estrategias de mercado. Para la sociedad tiene un valor gigante en términos de promover la sana convivencia y armonía. Estos días que hemos visto tantas diferencias, que hemos visto cómo las personas están saliendo a las calles, hay una porción muy alta alrededor de falta de empatía y de permitir y de promover la diversidad y la inclusión, incluida la diversidad de ideas, y eso realmente hace que sea un llamado muy grande para promoverlo, y tiene un alto valor personal para mí, para dejar un legado en este mundo y en este trasegar, tanto al interior de las organizaciones como por fuera de ellas. Así que mi fuerte invitación para todas las personas que nos están oyendo es no quedarnos únicamente con la tolerancia y el respeto. Muchas veces eso es lo que nos inculcan, eso es lo que creemos que es suficiente, pero si realmente queremos generar un cambio, queremos cerrar un gap o un vacío que hay todavía
en nuestra sociedad gigante desde múltiples frentes alrededor de la diversidad e inclusión, mi fuerte invitación es no nos quedemos únicamente con ser tolerantes y respetuosos, sino que busquemos y celebremos la diversidad. Eso era lo que les quería compartir hoy y sobre eso estoy feliz de contestar sus preguntas o abrir cualquier diálogo o conversación. Las preguntas y las inquietudes que tienen al respecto. Para abrir precisamente esta parte de conversación ya de este Unisabana Ágora, quisiera preguntarle, doctor Velázquez, si esa inclusión, esa participación que usted nos describe, están teniendo muchas compañías y cómo eso se refleja, por ejemplo, en la respuesta de las convocatorias, como ciertos sectores que se veían limitados cuando había un lenguaje, si pudiéramos llamarlo machista, las excluía. Ahora, con el cambio de lenguaje, hay una reacción donde hay más participación de estas personas. La pregunta concreta es si esa participación, esa inclusión se da por sectores, es decir, hay compañías o hay sectores empresariales o de la industria que están más enfocadas hacia esa inclusión o indistintamente se está dando una revolución en ese sentido. Yo creo que es una revolución que se está dando en todas las industrias. Hay industrias que históricamente han sido más masculinas que femeninas, si se quiere. Sin embargo, en todas se está dando la transformación. Cuando yo entré a 3M, la vicepresidenta del negocio de industria de 3M, que es una persona que tiene que estar yendo, sus clientes son minas, sus clientes son plantas de producción, era una mujer, además una mujer muy elegante, y ella compartía su experiencia de cómo iba a las minas, cómo hacía todo, y el tener ese tipo de modelos hace que más personas puedan ver la posibilidad de accesar a diferentes roles que en el pasado no hubieran sido posibles. Entonces creo que hay que abrirlo en dos la respuesta a la pregunta. Una en términos del lenguaje, como bien usted lo planteaba, y es a nivel de convocatorias, a nivel de la comunicación en el día a día, porque de nuevo no es solamente el lenguaje que utilizamos en términos de palabras, sino incluso visualmente. Para darles un ejemplo, hace poco me pasaba en una presentación que íbamos a hacer a un grupo de empleados alrededor de desempeño y la portada entonces era presentación, planeación de desempeño, y era una serie de personas, de hombres con corbata. Entonces, primero me pareció gracioso porque la corbata hoy en día, y mucho más en este mundo virtual, realmente su uso está muy disminuido. Y segundo, daba a entender, además porque eran hombres subiendo una escalera, esta típica imagen de la escalera corporativa, y eran solamente hombres subiéndola. Y lo que estamos comunicando, y esto era una comunicación para todos los empleados, es que solamente los hombres en corbata son los que están subiendo. Entonces, son detalles. Sé que hay personas que pueden parecerle esto menor o ridículo o exagerado, pero realmente hemos descubierto que cuando tanto en el lenguaje, hablándolo en palabras, como en el lenguaje visual, cambiamos, damos dos modelos, y adicionalmente en la vida real tenemos personas de liderazgo diversas de diferentes formas, porque no es solamente un tema de género, abrimos muchísimas puertas, generamos conciencia de lo que se puede llegar y seguimos rompiendo ese famoso techo de cristal para que todas las personas quepamos y podamos progresar en las organizaciones indistintamente de cualquier consideración. A su pregunta, y sé que fue una respuesta larga, pero una pregunta corta, creo que esto no es algo específico de una industria, sino que realmente está cambiando a las organizaciones en general, y cada vez veo que son más las que se están subiendo en este bus. Pienso que las empresas multinacionales nos llevaban un poco más de camino por delante, pero con mucho gusto estoy viendo también que las empresas colombianas cada vez más están siguiendo este camino y promoviendo este sendero de la diversidad e inclusión. ¿Impacta la economía, doctor Velázquez? ¿Son más exitosas económicamente las compañías que toman este camino, es decir, que son inclusivas, que cambian su lenguaje, su manera de tratar horizontalmente a hombres y mujeres dentro de la misma compañía?
o no hay estudios que permitan afirmar esto de mejora en la economía a quienes sí utilizan un lenguaje inclusivo, perdón, y además una cultura inclusiva dentro de la compañía. Yo creo que usted acaba de decir algo súper importante y es cuando realmente es una cultura completa inclusiva, sí hay un impacto en la economía, sí está demostrado y ese impacto lo veo en dos grandes autopistas al interior de las organizaciones en el sentido de tener resultados más prósperos y hay infinidad de data alrededor de cómo las personas que tienen un mayor nivel de diversidad e inclusión tienen mejores resultados y financieros y económicos para la compañía, sus acciones crecen a un ritmo más acelerado y una segunda autopista alrededor del impacto en la economía al entender que cuando somos más incluyentes, cuando hablamos de esa autopista que mencionaba de inclusión social, cuando traemos personas que históricamente han tenido menos oportunidades y las incluimos formalmente en las organizaciones, realmente estamos movilizando la economía total de un país. Y si es un número grande de empresas las que están construyendo esta cultura, las que están trayendo esta población diversa, si lo hablamos de personas con discapacidad, que históricamente el acceso a empleos formales es muy limitado, pues realmente estamos teniendo un impacto que va a dejar huella y que va a marcar la economía, insisto, no solo de la organización adentro, sino de la sociedad en general. Me gustaría, doctor Velázquez, conocer su percepción eh, sobre algo que pareciera ocurrir justamente con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pero este es un tema generacional, es decir, personas de ciertas edades no utilizan ese tipo de lenguaje porque fueron formadas de otra manera. Uno. Y dos, es un lenguaje del que se apoderaron ciertos sectores políticos y que los identifica de esa manera. ¿Cuál es su percepción respecto de esos dos ítems? Yo trato de ser muy cuidadoso de hablar de temas de generaciones y no me gusta encasillar, no, es que las personas mayores son de una forma y las personas jóvenes. Entiendo, por supuesto, que hay rasgos comunes y usted lo mencionaba, uno muy importante alrededor de la crianza, el ejemplo que yo les ponía de una persona cercana que me hacía el comentario de la camiseta de mi hija que decía futuro científico y decía, ah, es una camiseta de niño, realmente era una persona mayor. Así que de nuevo, sin querer generalizar, creo que sí, las nuevas generaciones como en tantísimos temas, están tomando más conciencia en temas ambientales, en temas de diversidad, en temas de inclusión, en temas de abrazar las diferencias y celebrarlas y promoverlas. Habiendo dicho eso, conozco personas mayores que son los primeros abanderados de las causas y los primeros y primeras que realmente trabajan en este propósito y lo sienten con orgullo. Trabajo muy de cerca con el presidente de 3M en Brasil, que es una persona mayor y es una persona completamente apasionada por promover la diversidad e inclusión, a pesar de que es alguien que ya está por encima de los 60 años. Entonces, de nuevo, a pesar de que sí hay rasgos comunes, no me gusta encasillarlo en las generaciones. Y en el tema político, creo lo mismo. He visto personas que están vinculadas al sector político que ven el valor en utilizar un lenguaje incluyente y creo que es algo que no me quisiera meter más para no profundizar en temas ahí sí polémicos y de diversidad, pero realmente creo que esto es algo que puede trascender cualquier espectro político y que todos deberíamos perseguir alrededor de promover la diversidad y la inclusión. Muy bien, lo entiendo perfectamente, doctor Velázquez. Vamos a darle paso, ya hay muchas preguntas en el chat. Álvaro González pregunta, ¿cómo pueden darse estas transformaciones en organizaciones con una cultura organizacional muy tradicional? Ese es un reto gigante porque la verdad las transformaciones culturales empiezan desde la cabeza y para eso hay un capítulo de liderazgo muy importante donde si los líderes de la organización, que son quienes ponen el tono, no están a bordo de esta visión, eso hace que haya una resistencia mucho más fuerte al cambio. Sin embargo, el talento y el nuevo talento que está entrando a las organizaciones van a forzar este cambio y cada vez más las personas que están ingresando al mundo laboral
privilegian y buscan y persiguen que el ambiente sea diverso e incluyente. Nosotros participamos, trabajamos muy de cerca con Great Place to Work y sabemos que para las personas es importante que la empresa sea diversa e incluyente y eso promueve el sentimiento de los empleados de que sea un gran lugar para trabajar y de que estén enganchados. Y sabemos también que el estar enganchados y cuando tenemos personas que están motivadas, eso redunda en los resultados de las organizaciones. Entonces, creo que es un tema que va a tomar tiempo, sobre todo en la pregunta que hace la persona alrededor de esas compañías que todavía tienen una aproximación más tradicional, pero la fuerza en la que esto está evolucionando y migrando va a forzar a las organizaciones a transformar. Ojalá, por un tema de convicción y de corazón y de realmente querer hacer este mundo, como decía hace un rato, más incluyente y donde todos quepamos, pero estoy convencido que si no es por ese fin loable, la fuerza de mercado y las mismas circunstancias van a llevar organizaciones, hagan la transición, así aún haya líderes todavía un poco precavidos o no del todo convencidos, van a ir migrando y a medida que migren, esto es algo que creo que como una bola de nieve va creciendo y cuando uno realmente empieza a ver el valor de la diversidad y lo que trae a las organizaciones, se va convenciendo cada vez más. Entonces, seguro habrán temas de resistencia en unos lugares más que en otros, pero creo que esta revolución, para usar la palabra, William, que usted hace un momento, llegó para quedarse. Pregunta Ilva Guzmán, ¿cómo desarrollan habilidades de expresión oral inclusiva en todos los niveles en 3M? Esa es una muy buena pregunta y un saludo a Ilva. Nosotros tenemos varios componentes. Primero, tenemos un manual formal de comunicaciones inclusivas y es un manual que utilizamos para nuestras comunicaciones tanto internas como externas. Las personas de recursos humanos, las personas de mercadeo, se forman o nos formamos alrededor de este manual. Entonces, este es el capítulo 1. Segundo capítulo, tenemos entrenamientos periódicamente alrededor de sesgos conscientes e inconscientes, tanto en términos de contratación de personal como en la forma en que lideramos y gestionamos el talento. Cuando combinamos ese manual de comunicaciones con los entrenamientos en sesgos conscientes e inconscientes, que son los que usualmente generan que tengamos, bien sea un lenguaje inadecuado o bien sea que no seamos incluyentes en nuestro actuar, tenemos una combinación muy poderosa. Y con un último elemento que lo sella todo, y es, tenemos una línea ética donde las personas, sea presentando su nombre o sea anónimamente, pueden denunciar cuando sienten o que están siendo víctimas de acoso o de discriminación o de segregación, y la compañía tiene todo el compromiso de investigarlo y de si efectivamente hay acciones que están violando nuestro código de conducta o que están yendo en contra de nuestros principios de trabajar en un ambiente respetuoso, diverso, incluyente, la compañía lo investiga y toma acciones. Bien. Sofía González, desde 3M, ¿qué importancia se le da al medio ambiente y cómo ha sido la forma de la comunicación de generar un cambio ambiental? 3M es una compañía completamente comprometida con el medio ambiente. Tenemos un reporte de sostenibilidad que invito a visitarlo. Quien tenga la curiosidad de entrar en más detalles de métricas de las inversiones que está haciendo 3M al respecto. Hay una serie de compromisos muy grandes, tanto actuales como en el corto plazo, para seguir siendo un actor de cambio. Acabamos de hacer compromisos en múltiples frentes sobre este tema y de nuevo invito a visitar, simplemente poner en Google reporte de sostenibilidad o compromisos de sostenibilidad 3M y van a encontrar un universo de todo lo que está haciendo la compañía, tanto donando dinero como en el desarrollo de sus nuevos productos, como en los compromisos que tenemos. 3M tiene más de 55,000 productos en el mundo, de cómo asegurar que nuestros productos cada vez sean más amigables con el medio ambiente, no solamente el producto final, sino en nuestros procesos de producción. Así que
es un universo de acciones que está tomando la compañía en este frente para dejar un buen legado también y marcar la diferencia. Pregunta aquí nuevamente la doctora Ilva en sus diferentes roles. ¿Qué ha encontrado en común en los líderes business plan y cultura que privilegien la diversidad y el respeto a la diferencia? ¿Cuál es ese factor común que ha encontrado usted, doctor Velázquez? Yo diría, primer factor común son líderes que oyen más de lo que hablan. Muchas veces los líderes, y me incluyo, somos dados a que estamos en una reunión con un grupo de personas y en automático nosotros somos los que queremos decir qué hay que hacer o de entrada plantear nuestro punto de vista, que ya puede sesgar los comentarios o lo que transmitan las personas en el equipo. Entonces creo que un rasgo común es, tenemos este problema o tenemos este proyecto, esta iniciativa, me gustaría oírlos a todos sin antes nosotros como líderes hablar, y sobre eso ya después de dejar exponer todos los puntos de vista y de no atacarlos, ¿verdad? Creo que hay algo muy grande que trabajamos en 3M que se llama seguridad psicológica, y es cómo construir ambientes donde las personas realmente sientan la seguridad de expresar y compartir sus puntos de vista y de que eso sirva como input o como entrada para al final tomar una decisión. Entonces, primer rasgo común, oír más de lo que se habla. Y segundo rasgo común, empoderar a los equipos de tal suerte que sepan que sus líderes apoyan sus ideas, los respaldan, están detrás de ellos, que cuando toman riesgos, el líder los acompaña. Creo que esos son los principales rasgos comunes. Construir un espacio de seguridad psicológica, escuchar más de lo que se habla y empoderar a las personas. Pregunta Sara Camacho. Y perdón, William, déjame decir algo, Sí, déjame agregar algo más. Adelante. Y darle la bienvenida a las personas como son, ¿verdad? Entonces voy a usar ejemplos que pueden ser un poco o cliché o lo que sea, pero si te llega una persona a tu equipo con tatuajes, con aretes, con lo que sea, vestido de la forma, nosotros el año pasado sacamos una política que se llama Dress for Your Day o vístete para tu día, que básicamente es empoderar a la gente para que se vista de la forma que se sienta más cómoda y más auténtica. Y si celebramos eso y celebramos las diferencias y como líderes nos lo tomamos a bien, pues vamos a hacer una diferencia muy grande. En este mundo virtual, ¿cuántas veces no nos ha pasado, tanto a hombres como mujeres, que salen los bebés, que salen las mascotas, que salen todas estas actividades alrededor de quienes estamos trabajando desde casa? ¿Y cuál es la diferencia de un líder o que se molesta o que se enoja por eso y otro que le da la bienvenida con gracia y se ríe y lo disfruta? Creo que ese es un elemento adicional que agregaría, que hace sentir cómodas a las personas como son y que no sientan que porque van a una oficina o porque van a trabajar se tengan que poner una máscara y aparentar ser quienes no son en la realidad. Bien, bien, bien interesante esa parte de la apariencia, pues que durante tantos años fue, como bien lo menciona usted, una norma obligada prácticamente, ¿no? Pregunta Sara Camacho. Totalmente. ¿Cómo la Facultad de Comunicación puede guiarnos para tener información, educación y respeto por la inclusión? Porque muchas personas suelen mirar para otro lado con las muertes trans en Colombia. Bueno, parte de esa manera de aportar es justamente espacios como este que estamos teniendo hoy y escuchando referentes en el mundo de la inclusión empresarial como usted, doctor Velázquez, pero lo más interesante sería escucharlo usted respecto de esta pregunta y opinión de la señora Sara Camacho. Buenísimo, ¿no? Y gracias a Sara por la pregunta y empiezo por reiterar lo que usted acaba de decir, William. Lo primero es abrir los espacios y poner el tema sobre la mesa. Nosotros hace un par de años hacíamos una encuesta preguntándole a los empleados varios temas de diversidad e inclusión y entre otras una de las preguntas que hacíamos era si usted se siente cómodo, si la compañía promueve el respeto o el valor de la diferencia alrededor de la comunidad LGBTI. Y como este es un tema que puede tener implicaciones de credo, de índole personal, de creencias, de temas arraigados históricamente, honestamente la hipótesis que teníamos o la especulación que teníamos es, nos va a dar por ahí que el 80% sí, pero por ahí un 20% no.
y el 97% de las personas contestaron, nos sentimos cómodos con que la compañía lo promueva. Entonces, esto para decir, hay que poner los temas sobre la mesa, hay que romper muchos paradigmas, como dice el doctor William, y no soy experto para lo que están aprendiendo en la facultad, pero traer personas que conozcan, hablar de esto abiertamente, buscar organizaciones que trabajan en esto, como por ejemplo AEQUALES, que trabaja muy fuerte en temas de equidad de género, y muchas otras que existen para que esto sea un tema del que se hable y que cada quien pueda sacar sus mejores conclusiones, interpretaciones, y de nuevo en este espíritu de ser diversos e incluyentes, que cada quien pueda tener su propia perspectiva. Pero cuando se pone el tema sobre la mesa y se traen diferentes miradas, ya es un paso muy grande para avanzar en este camino. Bien, vamos a la última pregunta, doctor Velázquez, ya para no abusar de su tiempo y de su generosidad. Emilia Rodríguez, dentro de la inclusión por la que luchan, ¿qué límites deben poner para que sus colaboradores en temas de apariencia u otros aspectos? ¿Qué límites deben poner para sus colaboradores en temas de apariencia u otros aspectos? Esa es una súper buena pregunta. Cuando lanzamos el proyecto que les mencionaba hace un rato de Vístete para tu día, había mucho temor alrededor de, bueno, entonces, ¿cómo se va a vestir la gente? ¿Qué va a pasar si vienen de esta forma, de la otra? Y sacamos, y esto es bien curioso porque este proyecto salió más o menos un mes y medio antes de que viniera la pandemia y de que todos nos fuéramos a casa y esto cambiara aún más las normas sociales y la manera como hoy en día mostramos nuestra apariencia en las reuniones. Y lo que hicimos en este proyecto es que incluimos un capítulo que se llamaba Mejor dejar en casa. Y ese mejor dejar en casa, entonces, ¿qué era? Ropa deportiva, como por decir algo, una camiseta esqueleto, shorts, ropa pijama, ¿verdad? Suena chistoso, suena tonto, pero oiga, por favor no se venga en pijama, ¿verdad? Sandalias, había un par de cosas más, realmente era muy poco restrictiva, camisetas o elementos o con contenido político o con contenido que pudiera ser interpretado como irrespetuoso o grosero. Y básicamente era eso, la verdad, eran unos límites muy pequeños. ¿Qué magia tenía el tema? Que como se llamaba Vístete para tu día, tenía un componente de empoderamiento sobre la gente. ¿Qué se esperaba? Que cada persona revisara cuál era su agenda del día y sobre eso, en su mejor criterio, decidiera cómo vestirse. Si yo voy a ir a una oficina, a sentarme a un cubículo, a contestar correos electrónicos, ¿a quién le importa que me vaya con jeans rotos y con tenis, verdad? Si usted tiene una visita comercial y va a ir a un banco como representante de ventas y usted sabe que el banco tiene un ambiente bastante formal, pues la expectativa es que la persona de ventas no necesariamente se tenga que ir en corbata, pero se vaya con un atuendo más ajustado a ese entorno. Entonces creo que la respuesta es poner unos límites mínimos, la verdad mi recomendación es que sean mínimos, y lo segundo, empoderar a las personas y tener un elevado nivel de confianza de que el criterio de cada quien es el mejor para decir cómo me debo vestir para mi día según la agenda. Habiendo dicho eso y para cerrar, hoy en día es gracioso porque vemos, hace poquito tuvimos la llamada del reporte del primer trimestre de resultados de 3M y el CFO o el vicepresidente financiero mundial de 3M, una persona que seguramente hace unos meses hubiéramos visto igual en corbata, de una forma muy formal, estaba desde su casa con un saco, con capucha, completamente informal, dando los resultados financieros de la compañía. Entonces, creo que eso se está revaluando aún más con este trabajo en casa, pero con eso cerraría la pregunta de la persona que nos hace. ¿Se murió la corbata, doctor Velázquez? No, yo no quiero ser el encargado de sepultarla. Que le puedo decir es que para mí sí, salvo que me obliguen en un matrimonio o en algo demasiado formal, pero para muchos les encantará y fuera de broma, volviendo, he oído personas que dicen, oiga, tengo 20 corbatas en mi closet y me encanta y me la voy a seguir poniendo, y mi respuesta es,
qué nota, feliz, y utilícelas todo lo que quiera, ¿verdad? No, Sí. de nuevo, no se trata de imponer nada nuevo sobre lo otro. Lo que no tenga que ser es la uso porque eso es lo que se espera de mí, o porque si no, entonces no voy a crecer en la compañía, o me van a regañar, o porque es obligatorio. Al que le nazca, qué felicidad y bienvenido sea. Yo ya le había dicho que era la última pregunta, pero es que nos llega aquí una de Agrivalca Canelón que me parece bien interesante, porque en cierta medida habíamos hablado del impacto que tiene este tipo de decisiones en las compañías en materia económica. Pero pregunta Agrivalca, y ya ahora sí para concluir, doctor Velázquez, desde su experiencia, ¿cuál es el peso de la diversidad en la innovación de las organizaciones? ¿Ciertamente tiene un impacto en la innovación? Qué súper pregunta y gracias y me alegra que esta sea la última. La respuesta es un contundente sí y la razón por la que tiene que ver la innovación tan fuertemente con la diversidad o la diversidad con la innovación, perdón, es porque entre más nosotros reflejemos a nuestros potenciales clientes y consumidores, mejor vamos a poder tener soluciones que reflejen las necesidades de las personas. Hay infinitos ejemplos de productos que han sido creados, por ejemplo, solo por hombres para mujeres y que realmente se encuentra que tiene una serie de fallas o de aplicaciones técnicas. Igual con temas generacionales, igual viceversa, ¿verdad? Puede suceder un producto de mujeres creado para hombres que no tenga toda esa perspectiva de diferentes actores. Entonces, sin lugar a dudas, el mensaje corto es, entre mejor nuestra población laboral refleje la población de consumidores y clientes, que es un espectro o un arco iris absolutamente gigante, mejor vamos a poder innovar de una forma que sea significativa para todas las personas que atendemos. Así que, como dije, es un contundente sí y da para otra charla completa que feliz en el futuro podemos abrir. Muy, muy interesante, doctor Velázquez. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Ha sido un verdadero privilegio. Como usted bien lo advierte, pues podríamos quedarnos hablando aquí mucho tiempo porque el tema así lo amerita. Es apasionante y está cambiando, está transformando al mundo empresarial. Es Juan Pablo Velázquez y su Unisabana Ágora, el valor de la diversidad en las organizaciones, múltiples significados, un solo propósito. Muchas gracias, doctor Velázquez. Muchas gracias, William, a la Universidad de La Sabana y a todos ustedes. Un abrazo grande. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado conectados aquí. Este es nuestro último Unisabana Ágora en este semestre. Próximamente les estaremos revelando, informando sobre la agenda que tendremos de Unisabana Ágora para el 2021-2, para el siguiente semestre. Por hoy, muchas gracias. Soy William Calderón, director de Unisabana Medios. Ha sido un placer acompañarlos también durante este tiempo aquí en Unisabana Ágora y muy pendiente de nuestra agenda. Una feliz mañana.